Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. El día de hoy, señor, miren esta pantalla, este multiuniverso de personas. Estamos con Vivir con Fe, Contracorriente estamos Contramundo. a Contramundo. contramundo. Contramundo, que fue un podcast legendario de larga vida. De alto Señores, el día impacto. De alto impacto, por de favor. Sin alto bullying, impacto. sin Cumplió, bullying. cumplió su Todavía cometido. hoy Cumplió está su creando cometido. olas. El Oye, día de hoy, Contramundo No no hubo sobrevivió necesidad de a más. Thanos. Lo que, pa- No hubo necesidad de más. lo que pasa es que Contramundo fue un mártir. No sobrevivió a Thanos. Le digo, "Fuck". La ideología no me permitió más. Me cancelaron rapidísimo en el primer episodio. Vamos a hablar de eso hoy. duró poco, pero señor, el día de hoy nos encontramos con Iván Ricky de Vivir con Fe, mi hermano Ale, que se unió a este conversatorio que algo interesante, Ale y yo somos vecinos y la última vez que yo lo vi, viejo, su bebé estaba recién nacido y ya viejo está casi en la universidad Y voy y a tener otro. iba a tener otro y no nos hemos juntado. Bueno, Ya yo te he tú invitado sabes, muchas veces, pero no. aparte que vivimos a 15 minutos, trabajamos a 15 minutos. Ustedes lo que son Oye, son unos abusadores. Porque es más ¿tú fácil sabes Increíble. lo digo que? yo a juntarme con ustedes en su casa que ustedes los que viven en mí. Bueno, no lo dudes porque ahora que estuve en Dominicana me junté con ustedes. Bueno. O sea Sí. que, Y cuando yo imagínate. fui allá no te vi. No, pero fue porque tú sacaste pie, viejo. Tienes que No, sacar no, no, espacio, tienes que no. organizar tu agenda y sacar espacio para las cosas Lo que importantes. pasa, para que la gente sepa, Iván es una persona clasista. Entonces, él Ay, tiene Dios ya como mío. cierto círculo con lo que él se siente más cómodo. Sí. Son círculos, por ejemplo, de su mismo estatus socioeconómico. Socioeconómico. Entonces, Óchale, eso es bueno. Me Pero sentí importante. Ale tiene mucho más cuarto que yo. O sea, Ale no ¿De es dónde sacaste eso? de mi estatus socioeconómico. No, lo que pasa es que hay Pero un es que yo tema te también quiero traer para aspiracional. arriba. Yo te quiero traer para arriba, Iván. Por Hay eso un es que hay tú un tema sabes. aspiracional ahí de por medio. Ya. de buscar más. Pero señores, ya saliendo de este pequeño corito y ya entrando en materia, el día de hoy, continuando una conversación, hace unos días yo estuve con un amigo de otro podcast hablando un poquito del caso y creo que a este punto ya todo el mundo pues está enterado en las redes sociales, que fue el asesinato de Charlie Kirk. Charlie Kirk, una figura para muchos considerada polémica, para otros considerado simplemente como una persona que hablaba las cosas con prudencia, debatía temas. Fue una persona que su carrera en vida era ir a las universidades a tener debates, a hablar con los estudiantes ahí, hablar diferentes temas, tanto en la paleta política como en la paleta social, en la paleta religiosa, y exponer el pensamiento, o sea, tener una libre conversación donde cada quien tenía la oportunidad de expresar lo que sentía, de hacer las preguntas que tenía, y él creaba estos escenarios donde se podía dar una respuesta, siempre con un ambiente de respeto. A raíz de los acontecimientos, hemos decidido como tener esta pequeña conversación de, 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 de qué pasó y cómo afecta, yo diría eso, a nuestro mundo desde una perspectiva cristiana. Hay muchos que han hablado desde una perspectiva política, han hablado desde perspectivas sociales, pero creo que es importante que nosotros como cristianos lo veamos desde nuestra perspectiva, cómo se refleja esto en la vida de cada uno de nosotros. Y no sé, para empezar, viejo, no sé ¿cuál fue su reacción? Diría yo Sí, yo creo cuando vieron que todo eso. empezar por ahí, el tema de la reacción, y tal vez como que cada quien pueda, porque la reacción va a depender de quién era Charlie para cada uno de nosotros. Evidentemente no éramos amigos de él, o sea, no lo conocíamos en persona, pero ciertamente creo que en todos aquí, de alguna manera que lo seguíamos, generaba cierta influencia. En mi caso particular, yo trato de seguir en redes cosas que me aporten. Y bueno, y yo Pues sigo yo, cosas que... Tu mic, no. Tu mic se está como cortando, sí, Iván. se está como cortando. Creo que el internet, la conexión ahí está floja.
Y se te escucha igual. Te oye más o menos igual. Está como medio robótico, sí. Ajá, ajá. No, yo creo que tú vas a tener que salir y volverte a entrar. O buscar más wifi. Los espíritus inmundos te están haciendo la guerra, Iván. Cónchale, sí. Bueno, Ahí se le frizó. Pero dale tú, Ricky. en lo que Van entra y sale, mira, evidentemente, como decía Iván, o sea, no era un tipo conocido para nosotros de uno poder como filtrar del todo su carácter, saber si realmente era una persona del todo con un testimonio íntegro, porque por lo menos yo particularmente no te puedo decir que yo seguía su trayectoria. Sin embargo, la reacción que uno ha visto de la gente, no solamente de su círculo íntimo, pero para mí más importante, de aquellos que giraban en torno a lo que él predicaba, a mí me da a entender de que el tipo era un tipo íntegro en lo que él predicaba. Porque una cosa es decirlo desde adentro y siempre cuando hay una figura tipo mártir, lamentando obviamente el caso, los de casa van a hablar, vamos a decir que mil maravillas y van a sacar la mejor versión de la persona, pero cuando tú ves que tu enemigo, que tú lo estás trillando, que tú lo estás martillando, está siendo coherente con el mismo discurso de casa, entonces eso te habla de que es una persona que realmente tenía cierta integridad con lo que predicaba. Y eso es lo más importante, porque al final de qué se trata un testimonio, de realmente tú ser coherente con lo que nosotros profesamos. Y en su discurso, en cada universidad que él iba, él era abiertamente cristiano, que dicho sea de paso, eso ya de por sí es un gran mérito en una sociedad como la de hoy en Estados Unidos, donde simplemente ya por tú decir que tú eres cristiano, ya eso es un problema y básicamente te marginan tu opinión porque tú no tienes el fundamento suficiente, te quita credibilidad. Y él básicamente guiaba toda su ideología en función de su creencia, obviamente salvando la diferencia de que no todo argumento que él ponía sobre la mesa tenía que ver con su cosmovisión cristiana como tal. O sea, una cosa es la argumentación y otra cosa es el por qué creo lo que creo. Entonces creo que él lo tenía muy claro y lo defendía de una manera muy orgánica. Se veía que él lo hacía con mucha pasión y convicción propia y que era coherente con, obviamente, con esa cosmovisión cristiana. Para mí es una muerte lamentable porque yo no creo que se vaya a levantar otro tipo como él, por lo menos en lo inmediato, que tenga esa habilidad de hacer lo que él estaba haciendo como lo estaba haciendo. Y loco, o sea, yo tengo 33, ese tipo tenía 31 años, o sea, era un chamaquito, un muchachito, ¿me entiendes? O sea, eso da muchísima pena, el que él haya dejado esa familia de la manera que está en este contexto, ¿me entiendes? O sea, eso yo no creo que a nadie debería de, por más contrario que sea tu forma de pensar, a nadie debería de agradarle lo que le pasó a él. No, y la realidad, viejo, con eso es muy triste, como bien tú dices, porque alrededor de la vida de él como que hay varias cosas que pasaron. Y para poder tener como una idea un poquito más profunda, hay que entender el contexto del país donde yo vivo, o sea, en los Estados Unidos y qué es lo que está pasando. De hace unos años para acá ha habido una división y se siente realmente, o sea, cuando tú hablas, cuando tú ves los medios, que está muy dividido en los Estados Unidos en cuanto a convicciones, en cuanto a la manera de pensar. Y yo creo que esta división lo que ha continuado causando es que nos movamos cada vez más para los extremos. Hoy en día es muy fácil el hablar de lo que es una extrema derecha, una extrema izquierda, porque las personas han ido como empujando unos a otros. Algo interesante también en este ambiente político que ha surgido y es un ambiente que ha afectado también a la iglesia, es que se ha empezado a desarrollar esta idea del discurso de odio.
o como que hay cierto tipo de lenguaje que causa odio y que este lenguaje debe de ser prohibido. Vamos a esperar que lleguen Iván y Ale para poder como reaccionar, pero nosotros tenemos como ciertos clips que hablan del tema, hablando sobre lo que es este discurso de odio, pero volviendo en lo que es el contexto, una de las cosas eh, que las personas tienen que entender de lo que es Estados Unidos, porque siempre sale el tema cada vez que pasan este tipo de cosas de las armas de fuego. No sé si a ti te ha pasado, Ricky, como que te ves afectado tal vez con esas conversaciones, como ven acá, qué es lo que pasa en Estados Unidos, todo el mundo está armado, todo el mundo se está matando, y como que siempre entra la conversación la idea del porqué de las armas de fuego y por qué se permiten las armas de fuego. Y yo quería primero sentar como una basecita sobre esto, que es cómo está constituido, cómo se constituyen los Estados Unidos con el tema de las leyes. Aquí nos manejamos por las enmiendas, que va a ser básicamente como la base de la Carta de Derechos en Estados Unidos. Y una de esas enmiendas, la enmienda número 2 específicamente de 1791, dice lo siguiente: una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre. Cuando hablamos de milicia, significa un movimiento paramilitar o personas individuales con la capacidad de armarse para defenderse. Dice, una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Hay que ver el origen, ¿verdad?, de cómo surge y cómo se interpreta este derecho, porque aquí el derecho es muy interpretativo. Nosotros pasamos a básicamente interpretar lo que quiso decir la enmienda, o qué quisieron decir ellos. Y la enmienda básicamente protege el derecho de los estados a mantener una milicia, una guardia nacional, de que cada estado tiene la capacidad de tener un grupo armado para defenderse en caso de que el gobierno federal como tal decida volverse dictatorial. Hay que entender de que la fundación de los Estados Unidos era una colonia de la monarquía inglesa. ¿Qué quiere decir eso? De que ellos estaban sujetos bajo un gobierno extranjero al momento de ellos liberarse, a diferencia de muchos otros países en Latinoamérica, donde tenemos una democracia completamente libre, donde es al 50+1, que como me gusta decirle es la dictadura de la mayoría. Aquí en los Estados Unidos nosotros lo que tenemos es una república. ¿Qué quiere decir eso? De que aunque estamos de manera federal unidos, donde están los Estados Unidos, como bien dice, al final de cuentas cada estado tiene como su propia autonomía. Entonces, la razón por la que se puso esto fue por el miedo a que en un futuro una figura se levantase como un rey a querer imponerse sobre el Estado federal. Entonces había básicamente una permisividad, o se creó esto con la capacidad de que todos nos podamos defender. También hay un derecho individual, aparte de este derecho colectivo, y es de que la enmienda protege el derecho de los ciudadanos individuales a poseer y portar armas, independientemente si han servido o no como militares. Esto fue nuevamente confirmado en varias ocasiones por la Suprema Corte de Justicia, 2008, 2010. Entonces, teniendo eso, surgen los debates modernos. Vemos a Charlie Kirk, que fue asesinado por una persona que tenía un arma de fuego. Vemos de manera constante aquí en los Estados Unidos tiroteo en las escuelas, y eso causa un debate, que lo primero es cómo se garantiza, ¿verdad?, esta autodefensa, si realmente es necesaria esta garantía de autodefensa, o si también al final de cuentas fue algo que solamente funcionó para un tiempo. Es un tema que yo creo que en el mundo cristiano ha causado mucho revuelo, porque primero se hace difícil asociar la idea de un cristiano con armas de fuego, o sea, un cristiano dispuesto a matar, y también como la idea de un cristiano en cierta forma teniendo preferencia por el derecho a portar armas de fuego, a tratar de salvar vidas en las escuelas. O sea, yo creo que un primer punto bueno para discutir, no sé,
Ahí que... Ese Iván, punto está Iván, espectacular. ¿Me oye? Sí, se oye Sí. nítido ahora. Ese punto está genial porque, a ver, aquí hay dos aristas. Ciertamente a nosotros como cristianos, pues siempre tal vez nos encasillan en la tendencia política de la derecha, ¿no? Porque la gente de derecha son más conservadores y entonces como que inmediatamente tú eres de derecha, tienes que venir con todo el paquete incluido, que eso incluye, que tú tienes que ser nacionalista, tienes que ser anti LGBT, tiene que ser anti aborto, tiene que ser obviamente muchas de esas cosas son de las que nosotros como cristianos por principios bíblicos nosotros apoyamos, pero hay muchos que no son cristianos que están en esa línea ideológica o política que también lo defienden pero por convicciones propias. Entonces al final del día nosotros como cristianos lo primero que tenemos que entender es qué nos mueve, qué cosa nos mueve, porque hay muchas cosas de la izquierda, no sé si muchas, pero hay cosas de la izquierda que yo entiendo que también, como la defensa de los vulnerables, yo creo que es algo que nosotros como cristianos, es algo que nosotros debemos observar, que es un punto que nosotros deberíamos también rescatar. O sea que al cristiano no deberíamos encasillarlo, es mi entender, en una línea u otra, aunque ciertamente hay sobre todo en esta época que nos ha tocado vivir, hay mucho más, digamos que, cosas con las que nos identificamos en la derecha. Eso hay que también decirlo. Ahora bien, hay con matices respecto, de ambos lados. hay matices de ambos lados. Ahora bien, con respecto al tema del porte de armas, eh, uno como creyente, claro, sí, y no puedo desligar la parte porque al final del día eso es lo principal que somos. Yo, antes de ser dominicano o americano o lo que sea, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Entonces, partiendo de esa identidad, ya luego de ahí, bueno, ok, yo soy un hijo de Dios que soy dominicano. Entonces, la ley dominicana eh, son estas, pero yo no puedo morir, yo no puedo dar mi vida por lo que dice la ley dominicana, porque si mañana aprueban el aborto, yo no voy a dar mi vida por defender esa causa que mis principios, con lo que mis principios están en contra. Entonces yo entiendo que en el caso de Charlie, que lo que quise decir al inicio del podcast, que me tuve que ir tuvo un momento de oración e intimidad con el Señor en ese momento. En ese momento, o sea, lo que quise decir es que realmente Charlie es una persona a la que yo seguía, bueno, sigo siguiendo porque creo que sus ideas van a continuar tal vez con más peso que antes. Eh, yo veía en él una persona coherente en lo que él defendía y él tenía argumentos para defenderlo. Podíamos estar o no de acuerdo con su postura, pero a nivel cómo él modelaba su vida, parecía, evidentemente parecía, y por testimonio de sus personas allegadas, parecía una persona íntegra. Entonces, ya apartando a eso, yo no estaba del todo de acuerdo con esa postura que él tenía en defensa de la segunda enmienda, precisamente por lo que tú dices. Claro, evidentemente, si yo tengo cómo defenderme con un arma, probablemente el que esté afuera va a pensarlo dos veces para meterse conmigo. Eso es una manera de pensarlo. Por otra manera de pensarlo es, mientras más armas hay en la calle, más muerte por armas van a haber. O sea, son como son posturas lógicas. En República Dominicana, bueno, no un ejemplo, pero yo lo que decía es defendiendo, tratando como de no defender, sino buscar un paralelismo que la gente pudiera asimilar mejor esa posición de Charlie Kirk con el tema de que, porque han sacado mucho de contexto el videito ese que está rodando, de que decía, bueno, vale la pena que mueran unas cuantas vidas inocentes con tal de que podamos asegurar o mantener esa segunda enmienda. Realmente suena fuerte, pero realmente creo que el espíritu de lo que él quiso decir con eso es, bueno, en República Dominicana es el país con más muerte al año por accidentes de tránsito. Entonces, imagínate tú que, bueno, que mañana digan, vamos a limitar entonces las personas que pueden tener vehículo. No, 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 no. Yo creo que todo el mundo tiene que mantener su garantía de que yo puedo tener un vehículo independientemente de que todos los años muera más gente por vehículo. Yo necesito que me garanticen ese derecho. Entonces, partiendo de una simbología, evidentemente, Sí, guardando la un distancia. símil, guardando Sí. las diferencias, evidentemente, pero como eso es el derecho que tú tienes, y que debe guardarse, que debe mantenerse, tu derecho en que puedas tener tu
de portar un arma. Yo creo que eso es lo que él defendía más bien. Pero evidentemente hay que coger y dejar, porque ciertamente si todo el mundo tiene un arma, pues evidentemente, y sobre todo lo que estamos viendo en Estados Unidos, un problema real de salud mental y poca regulación en quién puede portar un arma. Entonces ahí al final del día, óyeme, ¿dónde está entonces mi postura cristiana dentro de esa visión que yo tengo del derecho? O sea, ahí hay temas que podemos cortar contigo. Hay un punto importante que creo que es bueno agregar contexto, Iván, porque no es lo mismo que yo como cristiano diga, yo estoy de acuerdo con la segunda enmienda, y ojo, voy a decir algo, el dominicano no tiene mucho tema aquí. El dominicano no tiene mucho tema aquí porque el dominicano no vive la realidad que se vive en Estados Unidos en ese sentido. El dominicano no tiene ni siquiera una cultura de que me siento orgulloso porque estoy portando un arma y que me lo debatan, por favor, si hay alguien que no está de acuerdo con eso. Pero realmente, por lo menos en la cultura donde nosotros nos hemos criado, por lo menos aquí en Santo Domingo, yo en mi vida jamás ni siquiera pensé, ni nunca tuve una conversación con nadie en torno a que si, mira, loco, tú te compraste esta arma, mira, o sea, eso como que eso nunca ha sido una conversación. Sin embargo, no es lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos sí hay una cultura, y principalmente en algunos estados específicos, donde el nacionalismo está muy ligado con la posesión de armas. Y no es lo mismo un nacionalista americano que entiende y cree por convicción que portar armas es parte de su derecho, a un nacionalista americano cristiano que entiende que portar armas es parte de su derecho. Y eso hay que hacer una acotación ahí, porque tú dijiste algo importante, Iván. El espíritu de lo que se puede ver en ese corte, que ciertamente está muy sacado de contexto, es muy diferente a un cristiano a uno que no es cristiano. Porque un cristiano no te va a decir, yo tengo derecho a portar armas para yo salir a ejecutar lo que yo entiendo que debe de ser correcto. Un cristiano te va a decir, yo tengo derecho a portar armas porque yo tengo derecho a la legítima defensa de mi familia, de mi casa y de mi nación. Son dos posiciones completamente diferentes, aunque se parecen. Y creo que por ahí es que va el asunto. Que aunque nosotros como dominicanos particularmente, quizá Luis Samuel pueda tener un poquito más de autoridad para hablar un poquito más porque lo vive, nosotros como dominicanos no tenemos tanto tema, pero entiendo que por ahí es que va la intención de que un cristiano pueda decir estoy de acuerdo con la segunda enmienda, sin entrar todavía en el tema de derecha e izquierda, que vamos a tocar un poquito más ese tema también, de cuál debe de ser la postura de un cristiano en frente a estas dos posiciones ideológicas de cómo se ven el día de hoy, que para mí son muy diferentes a cómo se veían hace 20 años, tan solo 20 años. Pero el tema de la segunda enmienda, creo que por ahí es que nosotros debemos de apuntar, porque al final, ¿de qué esta conversación? ¿De cuál es la posición de un cristiano? O sea, ante todo esto. Ante todo, o sea, si el Señor a mí me dijera, yo me sentara con el Señor a hablar de ese tema el día de hoy, yo entiendo que por ahí debería de andar la conversación. No sé qué piensan Y que ustedes. ahí, interesante, viejo, y cuando uno se va, ¿verdad? Vámonos nivel Biblia. Tenemos, loco, un ejemplo, o sea, al final de cuentas es la piedra en mala mano. O sea, una piedra en mano de uno mató a Abel, una piedra en mano de uno bueno mató a un Goliat. Y de igual forma tú tienes de que mira cómo los mismos discípulos, ante cierta forma, andaban armados. O sea, Pedro cortó una oreja. ¿Con qué tú crees que cortó una oreja? Con un cuchillo que Jesús sabía que él tenía encima. No solamente que él sabía. Recordemos el pasaje. O sea, Jesús, vamos a decir que en cierta manera yo no te voy a decir que necesariamente que promovió, pero entendía y conocía y sabía que tenían esa arma. Exacto, o sea, había un conocimiento de que el cosa y le dice, oye, guarda tu espada, viejo. O sea, como que este no es el momento para tú estar sacando la espada. Que nos deje entender de que. ¿Y de dónde tú sacaste esa espada, muchacho? Exacto. No fue, Mira, aquí, guárdala. Yo lo que pienso es que el arma no, como tal, no, de hace mucho tiempo, que no es nunca ha sido el problema, porque la enmienda es en defensa, no en el derecho de tú tenerla para ir a hacer lo que te da la gana con ella. ¿Ok? Y de que el problema es que
hay un problema psicológico y mental y emocional en este país que nadie quiere tocar. Lo mencionan por encimita siempre que pasa algo como esto, mas no activamente buscan la solución del mismo. ¿Ok? Sí, la gente dice, bueno, sí, que yo ahorita pudiera comprar un arma. Sí, pero primero hay un proceso para que te la vendan. Y que tú no, por lo que yo entiendo, yo no tengo una, pero por lo que entiendo, tú tienes que ir y después la tienes que ir a buscar. No es que en el Correcto. momento te la dieron, pero yo sí creo que debería haber una regulación o requisitos más profundos como exámenes psicológicos, exámenes de manejo de armas, que ese no sé si lo hay, yo me imagino que sí, pero más profundo para la posesión de un arma, pero también al mismo tiempo entendiendo de que eso es una enmienda que está demasiado arraigada al término ser americano, al Ujú. sentimiento de ser americano. Que eso lo van a poder quitar algún tiempo. Yo, en mi opinión, yo pienso que eso nunca va a poder ser, pero sí creo que debería haber una regulación más fuerte con respecto a eso, pero incluyendo eso, si todo eso se logra, no creo que esto se vaya a acabar si el problema de la psicología y del problema de la salud mental no se ataca. Porque una Y, persona normal no va a hacer eso. ujú. Ni siquiera, hay mucha gente que tiene problemas psicológicos que no van a hacer tampoco eso. Hay una parte también que entra aquí que es espiritual, porque nadie, ¿ok? En sus cabales, espiritualmente y mentalmente, va y hace una cosa como esa. ¿Tú me entiendes? Entonces, es... O sea, mm, Es que se te está Está cortando otra vez cortado otra vez, Iván. sí. El problema aquí es 100% para mí, primero la raíz espiritual y después es psicológica. ¿No? Porque la parte espiritual, en mi opinión, afecta a la parte psicológica de estas personas que van Es que y hacen esto. somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, Incluso, aquí estoy, no sé cómo va a sonar, pero estas personas de que defienden que se elimine esta enmienda usan el mismo método para silenciar el otro lado. Como que, ¿cuál es entonces? ¿Por qué tú tienes un arma si tú vas en contra de esto? ¿Por qué tú 100%. utilizas un arma para callar una voz que promueve o que defiende la segunda enmienda? ¿Sí me entiendes? No tiene sentido. y que es lo que inclusive se ha hecho burla en redes sociales, incluyendo un programa dominicano que se llama, creo que algo X, de la Despierta X, con la X. Despierta con la X, donde aquí tenemos un panel que algunos son conocidos, hay otros que yo personalmente no conozco, donde básicamente se están montando en este discurso, de que para mí es un discurso completamente heredado, un copy-paste de lo que se está viendo en los Estados Unidos, en el media norteamericana, donde estamos viendo que lo que están es burlándose de la ironía de que este señor haya muerto en manos de los que él defiende. Sacadísimo de contexto, señores. Sacadísimo de contexto. Porque yo estoy seguro que Charlie no defendía que la gente saliera con un sniper a portar armas. Volvemos al comentario del inicio. El espíritu de la segunda enmienda en función de lo que es un cristiano es una legítima defensa. Es la defensa, No, exacto. No no un salir ataque. a acribillar y a martirizar a aquellos que piensan diferente a lo que yo pienso, que aquí es donde está el punto. Y qué bueno que tú dijiste al principio de tu comentario, Ale, o creo que fuiste tú, Luis Samuel. Óyeme, creo que el mejor ejemplo fue Abel y Caín, porque o sea, puedo ver claramente la soberanía del Señor en medio de esto. Puedo ver que el Señor permite estas cosas. Y si el Señor las permite, entonces, ¿quién soy yo para hacer una coerción de esa libertad? Y ahí podemos hacer una apología de este punto. Y no solamente con Caín y Abel. Pudiéramos hacer una repasada de toda la palabra. Que el Señor quiere que se mate gente.
Evidentemente no, el Señor no quiere. Sin embargo, vemos, por ejemplo, a un Abraham que fue a hacer guerra para rescatar a Lot. ¿Con qué fue a hacer guerra? ¿Con la mano? No fue a hacer guerra con la mano. O sea, al final, el mal existe. El mal entró al mundo. El pecado infectó a la humanidad. Entonces, el que está siendo rescatado de ese pecado y de esa maldad, también en ciertos momentos va a necesitar recursos. Entonces, tampoco no podemos ir, desde mi punto de vista, esa es mi opinión, cada quien puede rebatirla, no nos podemos ir al otro extremo de decir, aquí todo el mundo tiene que quitarle las armas, porque eso nunca va a dejar de ser. Siempre va a haber un grupo de personas Armado. armadas. De hecho, si no, pregúntenle a Chávez, que ahora está repartiendo armas a su pueblo. ¿Por qué está repartiendo armas al pueblo? A gente que no saben nada de milicia. Y obviamente no estamos de acuerdo con el régimen, ni mucho Buen menos. punto ese, porque a principios de los 2000, el porte de armas se prohibió en Venezuela. Y mira ahora cómo las armas se están repartiendo a las mal llamadas milicias bolivarianas, que son gente Asesino. y que gente que no, primero saben. que todo son partes que han vaciado las cárceles para usarlos a su defensa. Lavado, y me disculpan. Y dos, gente que no sabe absolutamente nada. Porque cuando tú ves los videos, tú sabes que hay gente que no sabe ni cómo agarrar una pistola, una vaina de esa. ¿Sí me entiendes? Pero antes, si veo que el corte está en pantalla, porque yo no lo he visto, y que Iván volvió para que iba a comentar algo. Antes de que le den play, a ver que nos den contexto, porque yo no lo he visto. Mira, sí, pero ahí con eso. Aló. Dale, Iván. No, y que iba a decir, ahorita que me fui, lo que iba a comentar era que nosotros también como cristianos debemos estar, aunque estamos en este mundo, ¿verdad? Y podemos juzgar Iván, las cosas del... Sí. Perdóname, un paréntesis. Está muy bonita tu casa. Ya me mostraste la sala, el balcón. Sí, está dando una ronda buscando es el piso de búsqueda del internet. Les muestro mi cocina. En búsqueda del Wi-Fi. Mira, yo creo que es la plataforma, no le voy a echar, pero es que yo no entiendo porque hay una malicia del enemigo. Mira, lo que iba a decir es que nosotros como creyentes, la hueste espirituales de maldad en los lugares celestes. Nosotros como creyentes al final del día podemos juzgar las cosas de este mundo porque estamos en este mundo y somos parte de él y evidentemente queremos vivir una vida en paz, como dice la palabra, y para eso tenemos que tal vez alzar nuestra voz en algunas ocasiones. Ahora bien, como creyentes también tenemos que tener los ojos abiertos, nuestros ojos espirituales, mantenernos en oración y entender en qué tiempo que estamos viviendo. O sea, exactamente, porque a mí no me parece, no creo que esto haya sido al azar, la muerte de Charlie Kirk, por la influencia que tenía ese muchacho en el ambiente cristiano sobre todo. O sea, era una persona que de alguna manera motivaba al cristiano a ser más vocal, a elevar el nivel del debate, a ser más prudente, a ser más íntegro, por lo que decía, por lo menos por lo que él proyectaba. A mí me motivaba eso. Entonces, eso por ese lado. Quería concluir con eso, por la parte, sobre todo por la parte espiritual que hay detrás de esto. Bueno, y también, oye, y si el tipo era lo que estaba endemoniado, o no sé, que igual eso ya podemos verlo, ¿no? Eso ya es superstición. Bueno, estamos hablando de salud mental ¿verdad? En lo físico, pero lo que hay detrás de eso. Hay mucha gente que antes que a lo que antes se le llamaba demonio, hoy le llama epilepsia, o le llama problema de qué sé yo, esquizofrenia, bipolaridad. ¿Tú lo que estás sea. hablando de eso con respecto a Charlie Kirk? No, sí, o sea, me refiero al tema del muchacho que lo mató. Ok. O sea, tal vez operaba un espíritu en el que también es posible que lo llevó a hacer Pero es que eso. seguro, como yo estaba diciendo, que nadie en sus cabales espirituales y mentales vaya a hacer algo como eso. Es correcto, ¿Sí es me correcto. entiendes? Entonces, O sea, independientemente de si hay o no una posesión espiritual de un espíritu maligno, y disculpándome los que no creen en eso, evidentemente sí hay una opresión de un pensamiento de mal que está influenciando no solamente a ese muchacho,
está influenciando a toda una generación y es lo que para mí es más crucial de este tema, porque loco, estamos hablando de 22 añitos. O sea, Literal. yo quiero que niño, una gente madura me diga a mí qué usted pensaba cuando usted tenía 22 años. Claro. Pero la mayoría de estas cosas pasan y es gente joven y es gente de la Siempre. izquierda. Yo no veo el otro, o sea, esta situación pasando en los dos lados. Vamos a ver. No, vamos a pero ver te voy a decir una distinto. cosa ahí, te voy a decir algo ahí, Ale, y algo que tengo que admitir y reconocer, porque ayer tuvimos esa discusión en el chat de Patrón de Piano, y realmente, históricamente, este tipo de asesinatos, este tipo de eventos, se han dado más históricamente, no es que ha sido solamente de un lado, pero yo pensaba igual que tú, que solamente de que era. Sin embargo, son más los casos de extremistas de derecha lo que han causado algún tipo de Ahorita vamos a masivo. entrar ¿Cuáles? ahorita vamos a entrar en Sí, eso. No, porque yo no te voy a tengo pasar incluso el problema. listado, porque hasta No, ChatGPT vamos lo a hizo. tenemos No, no, tenemos está la bueno lista. eso. Eso sí, eso es Tenemos- bueno saberlo. Y sería tenemos- bueno que pusiéramos o sea, hacer una lista de un lado y del otro. Y por eso que te tenemos una digo que al agenda final del día aquí. no podemos abrazar una idea, que estos son que lo que lo hicieron lo de la izquierda o la derecha, porque si es No, así, pero en los uno últimos que se tiempos considera de esa ha sido la derecha verdad. Sí, En va los a sí, perder. últimos pero tiempos esa ha señores, sido la verdad. vamos por parte, porque tenemos aquí en agenda que vamos a hacer ese análisis de izquierda a derecha En un poquito. en función de lo que estamos conversando ahora, para no agotar ese tema ahora mismo, porque tenemos que cerrar el tema de la enmienda y el comentario con el video de la X. Entonces, para Pero poner en el en trasfondo contexto el trasfondo, este es un programa de Sí, es que un Iván programa radial, es un programa que radial. de radio en la República Dominicana, amigos de Iván, por cierto, Todos donde son se todos mis comparte. Claro. amigos, muy No, Todos queridos. claro, Iván, con ese tipo de amigos. Pero No, no, la realidad es que se yo soy tocó el amigo de tema, todos. ahí se tocó el tema sobre lo que pasó, pero se trajo a colación entre cierto contexto de que primero, o sea, haciendo claridad de muchas falacias que han salido fuera, donde dicen que ellos estaban celebrando la muerte de Charlie. Ellos no celebraron la muerte de Charlie. Ellos todos, de manera clara, dijeron que estaban en contra del uso de violencia para callar a las personas que no estaban de acuerdo con esto. Y lamentaron el hecho. Y lamentaron el hecho, pero en sus argumentos utilizan ciertas frases que llevan o pueden llevar a una persona a radicalizarse al punto de cometer estos actos, que es todo lo que es el tema de lo que es el discurso de odio, que luego vamos a hablar un poquito de esto, pero Por vamos eso, a... por eso justamente mi comentario de que hay un discurso importado, Ujú. porque realmente eso no viene de República Dominicana. No, eso viene de fuera. Eso es importado y realmente a mí siempre me causa tanta curiosidad cuando vemos el discurso importado y ni siquiera lo aplicamos correctamente. Y aquí el mejor ejemplo de lo que estamos hablando ahora mismo. Si tú quieres dar la play de Entonces, ahí, vamos arriba y me dicen si lo oyen. Discurso un poco de violencia, no, viejo. El tipo se la pasaba, por un lado, rechazando Fomentando el y odio fomentando el odio, Sí, fomentando eso el es. racismo, No, pero también- fomentando la antiinmigración, pero además de eso, era un apologista del genocidio que está cometiendo Israel en Palestina. Además de eso, se oponía rabiosamente a todo lo que tuviese que ser los derechos humanos, los derechos de las mujeres. Si No, yo pero fuera la mamá de uno de esos niños que asesinaron en tiroteo y cosas, y yo veo este suceso con Charlie Kirk, yo salgo y celebro. No, pero yo no creo que sea fomentando y me sorprende mucho que tú apoyes eso de que él fomentaba el odio. Pero es Porque verdad. él- ¿El que lo fomentaba? Pero él lo que él hacía era ir a debatir a universidades. Bueno, Él- pero debatiendo. Pero con un que tú discurso fomentas de la odio, idea, Julio. Es debatiendo que tú lo fomentas. no necesariamente, porque el que puede debatir del otro lado puede tener Mira, razón. Mira, yo quiero empezar diciendo algo rápidamente. Para mí es muy lamentable un comentario. De todos los comentarios, para mí hay un solo comentario que para mí es lamentable que haya sucedido. Es el comentario de Laura, creo que se llama, ¿verdad? De Carmen. Carmen, perdón. Para mí el comentario de Carmen está muy fuera de lugar. Yo cuestiono un poco la intención con la cual ella, o sea, pongo en ¿cómo diría esto? O Creo sea, que es importante el contexto en el que ella lo... en y el yo creo que contexto usted- que ella lo pone sobre la mesa,
tengo que poner en tela de juicio el juzgarla por ese comentario. Sin Yo embargo, lo que salió de su boca, naturalmente tenemos que condenar esa posición. Sí, o Si sea, no está si bien que tú tomamos celebres ese la muerte corte. de nadie. Ahora bien, número uno, y lo voy a decir tal vez un poco parcializado porque Carmen es mi amiga, la quiero mucho, y sé cómo es ella y sé lo que hay en su corazón. Carmen es madre, soltera, y realmente yo no creo que ella antes de este suceso tal vez estaba muy contento de quién era esta persona, o sea, que posiblemente estaba viciada de lo que sus compañeros le habían dicho de quién era él. Y también realmente cuando tú ves Tú estás hablando de Ico. cuando tú ves ese corte de Charlie Kirk diciendo que vale la pena algunas muertes inocentes para mantener la segunda enmienda, y eso es lo único que tú sabes de Charlie Kirk, tu madre soltera, bueno, si yo fuera una de las madres que me mataron a mi hijo y ese tipo lo matan, estaría celebrando. O sea, en lo humano yo no veo nada pecaminoso. En lo humano no cristiano, o sea, yo no veo nada fuera de lugar porque realmente ella no lo mató. Ella simplemente, bueno, le pasó lo que le pasó a mi hijo por estar defendiendo la cosa por la cual mi hijo hoy está muerto. Eso es completamente entendible. Yo no la puedo juzgar por eso. Evidentemente, lo dijo en un programa de radio. Es algo que evidentemente no es éticamente ni moralmente correcto. Por eso la atacaron. Ahora, yo no voy a entrar en un juicio hacia ella por eso que dijo. No, Lo que claro. lo que más me preocupa es que estén utilizando una plataforma de radio. En el caso de Ico, y ojo, ahí está Uriel, que es amigo mío, ahí está Frank, que es compañero mío de un podcast, ahí está Ico, que lo he entrevistado en Gepiano Podcast, y evidentemente Julio, que es el único que tiene, digamos, una posición como la nuestra. Todos los demás están a favor de que, o coinciden en que Charlie Kirk tenía un discurso de odio. Y ahí donde yo realmente, eso es lo que me llama a preocupación, que ellos están de acuerdo con que él tenía un discurso de odio. Entonces, ¿a qué que hoy le estamos ¿A qué llamando odio? llamamos odio? Y ¿A ahí qué que le donde estamos llamando odio? yo quería entrar, porque creo que también cabe como hablar de un contexto, porque algo que yo entiendo que todos como cristianos debemos de practicar, es ir siempre al origen de las cosas, porque entendemos de dónde sale esto que nosotros estamos hablando, porque esto es un discurso, como bien decía Ricky, que se ha estado moviendo. ¿Y cuál es la necesidad de que esta idea de la existencia de lo que es un tal llamado discurso de odio se esté promocionando, o como que se esté promocionando que ciertas ideas tienen de manera intrínseca o en su origen odio o promueven el odio? Y Lo tenemos que, que retomarnos. lo ¿Qué que te iba a pasa decir? ahí, Luis Samuel, es que fíjate cada aspecto ideológico que Ico menciona y luego termina diciendo que todo eso es discurso de odio. Ujú. Tenemos que tomar con pinza cada uno de esos para entonces desglosar si realmente es discurso de odio o no. Que Por- mira, como para que se entienda de dónde sale esto de lo que es el discurso de odio, todo se remota a la Segunda Guerra Mundial. O sea, el origen de esta idea del tal llamado discurso de odio, cuando tú ves a los filósofos de la antigüedad, cuando tú ves a los filósofos modernos, había una tendencia o había un deseo a que se expusiese todo. O sea, toda idea debía de ser expuesta, toda idea debía de ser examinada. Pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde vemos las atrocidades, ¿verdad?, que cometieron los nazis en Europa, donde se exterminó a un grupo de personas simplemente por su etnicidad, por su raza, por su creencia religiosa, empezó todo un movimiento a desarrollar de que algunas ideas son peligrosas, algunas ideas, algunos discursos pueden ser peligrosos. Cuando vemos estos discursos en su origen, vemos que son una propaganda a un llamado a la violencia. O sea, estamos viendo de que es un llamado a una acción. Entonces, en su origen, el tal llamado discurso de odio no era simplemente lo que la persona decía, sino lo que promovía que tú hicieras a raíz de lo que él decía. Por ejemplo, de yo decirte, Iván, vamos a ir a matar a todos los judíos. En su origen, lo que era llamado discurso de odio era esto. Luego, con la era de los derechos civiles en los 60, se empieza a desarrollar todavía más digamos, esta idea donde las universidades específicamente se volvieron un terreno de lucha
sobre lo que debía de ser un código de lenguaje, como lo que nosotros pudiésemos y no pudiésemos hablar, que aquí es donde todo la línea liberal empieza a tomar dominio sobre las universidades. Empezó en la academia en los años 80, donde se empezó a construir esta idea de que hay cierto lenguaje que tiene un poder para causar daño. Y este fue estructurizando, ¿verdad? De una forma donde estaban un lenguaje de oprimidos contra opresor, que lo vemos desde el marxismo, desde finales de los 1800, donde hay una idea de que hay lenguajes que oprimen a la persona. Y no sé si se dan cuenta cómo va cambiando de entre mi lenguaje es incitarte a la violencia, ahora simplemente mi lenguaje te ofende. O sea, ya todo lo que empieza a ser ofensivo empieza a ser llamado discurso de odio. En la forma tradicional de ver el discurso, John Stuart Mills habla de que el discurso solamente puede ser restringido cuando manda la violencia. Que esto estamos hablando 1800. Miren cómo en los 1800 se entendía lo que era el discurso. O sea, todos tenemos la libertad de decir lo que me dé la gana. Lo único que debería de ser restringido es si yo te estoy incitando a la violencia. De que yo te estoy diciendo claramente, hey, vamos a matar a esta persona. Y en los 70, con la cúspide, ¿verdad?, del movimiento feminista y todo lo que es el Critical Race Theory, que empezó a desarrollarse para esta época, es donde empieza a promulgarse por medio de feministas como Catherine McKinnon, de que hay ciertas expresiones del lenguaje o ciertas expresiones que nosotros tomamos que ponen en subordinación a los otros. ¿Qué quiere decir eso? De yo decir, Iván, tú eres un estúpido. Es una expresión que te pone como un subordinado. Entonces ya esto como que incita a la violencia. Y dicen como que eso puede llevar al incitar la violencia. Y ya llegando a tiempos modernos, ¿verdad? Se empezó con la idea de que lo que nosotros decimos empieza a cambiar lo que son las verdades. Por ejemplo, tú empezar a llamar a un grupo criminal o inferior no describe una realidad, pero empieza a construir una realidad en la sociedad. Que no sé si se han dado cuenta que es un uso que se ha tomado hoy en día, donde simplemente yo tener una idea contraria a la tuya te marca como nazi y utilizan esa palabra. ¿Con qué tú asocias un nazi? Con las personas que mataron a los judíos, Nazi, fascista. con las personas que exterminaron a los judíos, con las personas que hicieron todo este daño en Europa. Entonces, cuando tú me empiezas a llamar de esa forma, como nazi, ¿qué tú estás diciendo? Y hubo una frase que se hizo muy famosa en la Segunda Guerra Mundial, que un nazi bueno es un nazi muerto. O sea, el único nazi bueno es un nazi que está muerto. ¿Qué pasa cuando yo te empiezo a ti, Iván, a decirte nazi? ¿Qué empieza tu cerebro a asociar? De que la única forma que tú estás bien es si tú estuviese muerto. Que hay que salir de mí. Que hay que salir de ti. Entonces vemos cómo empieza este cambio cultural con el tema del lenguaje, donde antes todos teníamos la libertad de decir lo que sea, incluso dentro de este parámetro de la ONU, el único país que se restringió a participar, a aceptar de que el discurso tenía algún carácter de violencia, fue los Estados Unidos, por la primera enmienda, que protege la libertad de tú decir lo que se te pegue la gana. Mientras tú no incites las violencias, tú tienes toda la libertad y tu derecho de decir lo que tú quieras y de opinar como tú quieras. Pero se empezó a desarrollar esta idea de que hay un discurso que promueve el odio. Y resulta, y viene a dar el caso, de que ¿cuál siempre va a ser el discurso de odio? La opinión que va contraria a la mía. Yo quisiera que tú, Luis Samuel, puedas poner de nuevo la primera parte del video de ICO para que vayamos punto por punto, ideología por ideología, desglosando lo que él llama discurso de odio y aplatanándolo para que realmente podamos como aterrizar a qué punto ha llegado la conversación con el tema del discurso de odio. Porque yo creo que ahí es donde está el key del asunto aquí. Vamos arriba entonces. Vamos a ver. Un discurso un poco de violencia, poco, no, viejo. El tipo se la pasaba, por un lado, rechazando Fomentando el odio fomentando el odio, Sí, fomentando sí, eso el no, racismo. no. Bájalo ahí. Ahí, primer punto. Él decía que había un discurso de odio donde él fomentaba el racismo. Algo interesante Falso. con todo Realmente. esto es que fíjate que en todas estas conversaciones donde siempre habla de discurso de odio,
nunca ponen el contexto de las cosas, nunca se pone algún clip o se pone algo en específico donde él menciona este tipo de cosas. Por ejemplo, dicen de que él era racista. ¿Qué te hace racista? ¿Cuál es el origen de la palabra racismo? Es que yo entiendo de que hay razas que son superiores a otras y que hay razas en específicas que por lo que son deberían de ser odiadas, deberían de ser repudiadas. Yo te voy a decir algo. Recordemos el movimiento Black Lives Matter, que realmente donde el tema racial en este tiempo, en la época moderna, vamos a decir que toma una preponderancia ligado al tema del discurso de odio, porque en Estados Unidos particularmente sí el tema del racismo ha sido algo muy fuerte, una lucha muy fuerte, y hay un racismo real, porque tampoco vamos a decir aquí de que no, que el racismo no existe, hay un racismo real. Sin embargo, una cosa es que tú puedas marcar una diferencia y que tú puedas ser coherente con las realidades, y otra cosa es racismo. Aquí me sorprende muchísimo que un comunicador venga a hablarme de racismo cuando realmente aquí nosotros no tenemos racismo como tal. Nosotros dominicanos. Y me puedo sentar a hablar con cualquier dominicano y decirme que eso es mentira. Aquí hay otro tipo de lucha que no es el racismo. Aquí hay otro tema, que sí es un tema muy arraigado a la cultura, que tiene que ver con la clase social, no tanto con la raza. Pero en el caso de que él menciona de que Charlie era un racista, decir que Charlie era un racista porque él no está posicionando en el caso de la raza afroamericana, que casi siempre es la tangente por donde se toma el asunto, como una raza que hay que tenerle privilegios, como una forma de compensación, que muchas de las cosas que se defienden en esta postura, eso no es racismo. Al contrario, eso es igualdad. Eso es igualdad ante la ley. Eso es igualdad en dignidad. Todo lo contrario. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente se nos ha lavado el discurso, se nos ha lavado la mente con esta idea de que tiene que venir una compensación por todo el daño que se hizo en el pasado. Mi gente, las generaciones que están hoy viviendo no están ni cerca de lo que se vivió en los años 60, luego de la Segunda Guerra Mundial. No están ni cerca de la época real de racismo, donde inclusive me atrevería a decir que más que racismo había un tema de esclavitud que va mucho más profundo al 100%. Tema de las razas. Exacto. Y que tiene que ver mucho también con el tema de nosotros tenemos un problema cuando nos exponemos con data sólida. ¿En qué me refiero a data sólida? Cuando vemos los números. O sea, yo exponer data no me hace racista. Yo exponer de que efectivamente todos lo que muestran los reportes del FBI es que hay ciertas razas que tienden a cometer más crímenes que otras. No está diciendo de que una raza es mejor que la otra. Simplemente está diciendo, basado en los números, de que hay una expectativa. Lo que sucede realmente es que cierta raza comete más crimen, y tiene que ver más que con la raza, que es donde la gente se pierde, tiene que ver con el aspecto social. O sea, ¿por qué ciertos grupos realizan más crímenes? Es porque socialmente en esos grupos se ven escenarios que no necesariamente se ven en otros grupos. Esta idea que a mí me molesta tanto de la cultura ghetto, que está como de esta cultura de rap, donde las canciones, la música, todo lo que te incita es a la violencia, te incita a tú matar a otras personas de otras pandillas, te incita que sea al sexo, te incita que sea a las drogas. Lo mismo que estamos viendo con los corridos mexicanos, donde te incita a la violencia narco. Lo mismo que estamos viendo con todo esto de dembow y este reggaetón, donde te incita a la violencia, te incita a la depravación humana. Eso es lo que ocasiona en estas culturas sociales que se vean este tipo de cosas. O sea, no tiene que ver con raza. Correcto, no tiene que ver con la raza, tiene que ver con la sociedad. Sí, pero para el discurso no es conveniente verlo desde ese punto de vista, sino que, no, entonces eso es el discurso de odio, porque tú no me eso es racismo. Y tú decir eso es racismo. Pero no, ¿por qué? Los números no son los racistas. Fuera racista de mi parte decir que en el fin de semana pasado
salió una noticia donde básicamente cerraron como 7 o 8 establecimientos de comerciantes chinos, y yo decir ahora que eso porque son chinos, le cerraron los establecimientos aquí en República Dominicana. No, señores, no tiene que ver con que son chinos. Lamentablemente, si usted infringió la ley, punto. Correcto. Si usted violó un protocolo y punto. Y que dé la casualidad fáctica de que son comercios chinos, bueno, hay algo que tiene que estar moviéndose dentro de la cultura de ellos, que lamentablemente los está llevando a infringir una ley que aquí, por lo menos ahí, gracias a Dios, se dio a conocer esa medida, y qué bueno que se dé a conocer esa medida, si realmente están infringiendo la ley. Pero eso no tiene que ver con que ellos son menos porque tienen una cultura particular. O sea, si la cultura dominicana, que en muchos lugares se denigra bastante, si la cultura dominicana ahora es reconocida porque nosotros somos unos charlatanes, somos unos evasores de impuestos, somos unos depravados en ciertos aspectos sexuales, pues mira, te digo algo, somos nosotros los primeros que tenemos que revisarnos y no achacarlo a que simplemente es un tema de etnia, es un tema de cultura. Y la cultura... No, y la realidad es que eso se da, claro. Uno tiene que buscar cambiar, o sea, no estigmatizar a la persona por su nación, pero nosotros como dominicanos no podemos tapar el sol con un dedo de que hay comunidades, sobre todo en el extranjero, que nos representan de muy mala manera y que ante ciertas situaciones, yo, o sea, no me sorprendería. Por ejemplo, en España hay unos grupos de unos mini carteles o de no sé cómo ni siquiera llaman, que son dominicanos y son conocidos. Y eso a mí no me enorgullece. Esto, no podemos estigmatizar a los dominicanos por eso, pero ya evidentemente si ve un comportamiento, un patrón de los dominicanos que emigran a tal lugar, pues evidentemente yo no puedo criticar que se tomen algunas medidas en base a eso. O sea, Por supuesto, eso es normal. Porque es algo que viene Y eso no es racismo. racismo. Eso no es racismo. Viene datado de una evidencia. Yo como comerciante, si yo recibo una persona de una cultura que yo sé que es recurrente en un comportamiento, yo tengo que cuidarme. O sea, eso es algo completamente normal. Igual si mañana en cualquier otro contexto hay una cultura que predomina cierto comportamiento, yo tengo que observarlo. Y eso no, como tú dices, Iván, eso no me va a hacer racista. Pero yo creo que ese punto está claro, pero o sea, decir que eso es discurso de odio, resaltar esa realidad, decir que eso está sucediendo, o como tú decías, Luis Samuel, de que se trae información con una data específica donde hay una comunidad particular que se está viendo más comportamiento que en otro grupo étnico, eso no te va a hacer racista, no debe de ser racista. Entonces, ¿pero qué pasa? Que eso lamentablemente ofende. Y te voy a decir algo, lamentablemente lo que se está buscando es polarizar. Y yo creo que eso, ahí vamos entrando en una de las conclusiones que para mí son más importantes. Y que como siempre se mueven en el relativismo, ¿no? Mi verdad, tu verdad, esto, siempre es algo que se va basando en el momento. Y entonces siempre es un estándar, siempre es como una vara que se va moviendo a medida que a ellos les va conveniendo. Entonces hoy es una, pero mañana es otra. Entonces, como ellos siempre están moviendo el objetivo, siempre cuando yo escucho el tipo de debates, es que tú les debates una cosa, pero después te dicen, no, pero es que, y te cambian el tema, y te van cambiando el tema, y te van cambiando el tema, y por eso es que tú nunca puedes debatir con una persona con ese ideal relativista en una sola cosa, porque siempre te van a ir moviendo la vara, y siempre te van a mover el objetivo y la causa a su conveniencia, para ellos siempre, entre comillas, vamos a decir, ganar o irse por encima de ti. No, porque como es relativo, no, es mi sentimiento, no, pero es que esa es mi verdad, no, compadre, o sea, la verdad es la verdad, punto. Que tú tengas otra opinión no significa que esa es tu verdad, significa que esa es tu opinión, pero no les conviene la data, por eso es que la data es ofensiva y el relativismo y el sentimentalismo es lo que ellos prefieren manejar con verdad. Sí, si quieres darle para adelante, Luis Samuel, pero fíjate que siempre van a venir por la tangente, apelando a las emociones. Siempre te ponen en la base de una victimización para apelar las emociones y que tu razonamiento se vaya para el carajo. Correcto. Vamos entonces a seguir aquí. Fomentando la antiinmigración, pero además de eso, era un apologista del genocidio que está cometiendo Israel en Palestina. Vale. Además de eso, antiinmigración.
Yo quisiera, yo quiero saber dónde, que alguien que hagan clips y digo, Charlie Kirk o esta opinión es tal por esto, pero que lo digan, esta es la frase, porque todo es relativo, todo es de opinión, no No, porque ellos lo dijeron, y lo dice muy seguro. Como lo dice y tan que, por seguro, entonces esto tiene ejemplo, que ser verdad. No, eso era lo que le decía ahorita, de que realmente cuando se hacen estos comentarios, como que nunca se expone realmente el punto de vista. Por correcto. ejemplo, Nunca lo Charlie, ponen. en el caso de Charlie, sinceramente, y por todo lo que él cosa, él era una persona muy tajante con la inmigración ilegal. O sea, era una persona muy tajante donde él consideraba de que todo ilegal debía de salir del país, debía ser sacado del país. O sea, toda persona en estatus ilegal tiene que salir. Y eso es algo que él de manera clara defendió. Eso es algo de que manera clara él entendía. Y él lo entendía primero por su cosmovisión de lo que es la defensa, ¿verdad?, del Estado, donde cada Estado tiene el derecho de manejarse legítimamente como ellos entienden. Y aparte porque él entendía que eso podía ser en cierta manera, una debilidad para la defensa del Estado. Es un peligro para la defensa del Estado porque tú desconoces quiénes son estas personas. Eh, igual, Volvemos. Decir discurso de odio. Porque correcto. Porque simplemente él tenga esa opinión es problemático. Porque tú lo que asocias es de que el hecho de que yo piense como tú, distinto a ti, es algo que es por odio. Y hay que ir por eso al centro de las cosas. No es un odio a las razas, sino un entendimiento de que hay un peligro a la seguridad nacional. Porque hay un desconocimiento de quiénes son estas personas que están entrando. Entonces hay que ir siempre al por qué una persona dice las cosas, por qué una persona se presentaría o diría las cosas de la manera que lo dice. En el caso de él, yo no creo nunca de que fue un odio hacia el inmigrante o que literalmente había un odio hacia la persona. Creo que era más un tema de al final de cuentas, de su perspectiva, lo que él entendía de lo que debía de ser la seguridad nacional. Correcto, acuérdate lo siguiente, y correcto. recordemos que Charlie como cristiano está defendiendo una postura donde su cosmovisión está permeada por lo que la palabra entiende como correcto, que se conviertan a mí y no tú a ellos. La cosmovisión cristiana tiene que llevarte a un punto donde la empatía es real, pero también donde tú tienes que cuidar tu cultura y donde tú tienes que cuidar tu esencia, tus valores, lo que te representa. Y lamentablemente lo que se está viendo y la evidencia está, y eso es de las cosas que se exponen, de que esa inmigración ilegal masiva lo que está causando es un trastorno de la cultura al punto donde inclusive las mismas ideas de Cristo están siendo afectadas porque estamos hasta cambiando inclusive de ideología y de religión como nación. Dios nos libre, pero nosotros aquí en Dominicana tenemos una nación vecina que amamos a los individuos, pero nosotros repudiamos completamente las prácticas voduistas. Entonces, si aquí se comienza a dar una situación donde nosotros comenzamos a ver que lo que se está fomentando sistemáticamente hablando es el vudú como práctica legítima y oficial, donde sabemos que esas prácticas inclusive violan derechos fundamentales, entonces lamentablemente aquí no podemos pasarle paño tibio a las cosas. Y una nación como Estados Unidos que recibe inmigración de todo tipo y que está fundamentada inclusive en inmigración de forma masiva, sin embargo, todo el mundo puesto de acuerdo bajo un ideal. Y precisamente por eso es el tema de una migración correcta y regularizada. No una Correcto. inmigración donde no hay un control de qué es lo que está permeando mi cultura, donde cómo se va a insertar esa persona en mi cultura. Eso es algo legítimo para cualquier nación. Sin embargo, decir que porque la persona está entrando ilegalmente a un territorio que no le corresponde, eso es odio, caemos en lo mismo. El tercer punto que él dijo, el tema de Israel, genocidio israelita, hay que ver con pinza. Yo desconozco la postura de él con el tema de Israel, pero hay que tomar con pinza. Y que fue una postura que hay que aclarar, fue cambiando mucho con el tiempo. O sea, en su principio él era una persona muy apologista, ¿verdad? De la legítima defensa del gobierno de Israel.
Él era una persona que creía que Israel tenía todo el derecho de entrar a Gaza a destruir a Hamas. Y como toda guerra, él entendía de que había un costo de la guerra, siempre la vida inocente. Entonces, en un principio, su manera, y eso puedo ser garante de eso, su manera de expresarse era muy hacia la legítima defensa de Israel y por su posición o su cosmovisión dispensacionalista, tornaba muchas veces a este discurso como que hay que apoyar a Israel porque hay que apoyar a Israel, a pesar de lo que haga. Pero ¿Qué tú pasa? sabes que, Luis Samuel, Su tú sabes que discurso fue cambiando. eso te iba a decir, porque Eso yo he es lo visto, importante. Él, por ejemplo, incluso en un principio, cuando pasó todo lo de Hamas, el ataque, con el tiempo, él se presentó en un programa, se te volteó la cámara feamente ahí, Iván. Ahí ya. Hubo un momento en el que él empezó a cuestionar y decir, y es algo que yo mismo, cuando pasó, hablaba con mi esposa y yo decía, óyeme, es increíble de que el gobierno de Israel, el gobierno con la inteligencia más amplia del mundo, el gobierno que tiene control en todos los países del mundo, que tiene personal en todos los países del mundo, que tiene la frontera más defendida, y creo que Iván, tú tuviste en Israel, y no sé tú, Ricky, también, ustedes vieron esas fronteras, lo más seguro, vieron lo protegida que están, ustedes saben cómo toda persona ya militarmente está capacitada desde los 18 años, es un poco incongruente de que y esto es algo que decía Charlie en los últimos tiempos, decía, no me hace sentido de que esta inteligencia, primero, no detectó este ataque, de octubre. Segundo, de que duraron que haya más de durado una 6 hora. horas. Ajá, 6. Exactamente, 6 horas, porque se avisó o se descubrió que todo estaba pasando después de 2 horas de que estaba pasando, que ellos no sabían nada, de que tú tenías que estos militares que literalmente con piedra, arco y flecha, comparado con el gobierno de Israel, o sea, es un movimiento militar inefectivo contra el poderío militar de Israel, que estas personas pudieron volar, viejo. Tú no lo viste volando en uno parapente. Luego, Sí. una vaina que tú puedes detectar a kilómetros. Eso está Sí, rarísimo, la verdad. Entonces, él él cuestionaba decía, si no había una orden Claro. Y no del mismo solamente de que no gobierno, hicieran fue el mismo nada. gobierno que detuvo eso. Yo no lo había visto esa perspectiva hasta que escuché a Charlie diciéndolo. Y te voy a él decir lo una cosa. dijo. Y otra cosa que le dijo, otra cosa esa, está bien, nos enteramos 2 horas después de Jerusalén a la franja, a la frontera, es media hora volando. Es literalmente 45 25 minutos minutos en en helicóptero. O sea, helicóptero. sin embargo, después que se enteraron, duraron como 3 horas para que llegara la ayuda. O sea, que al final del Correcto. día se notaba, o sea, se notó y que causa mucha perspicacia de que, óyeme, ahí hubo realmente no te voy a decir que fue un ataque que ellos provocaron, pero sí que permitieron. Entonces, Incluso en en sus últimos discursos que él tuvo, sus últimos live y en su programa, él estuvo discutiendo mucho esta idea del gobierno de Israel, cómo el tú cuestionar si ellos están haciendo algo bueno o malo, causa de que tú seas totalmente censurado, que tú seas totalmente cancelado, que tú seas marcado como antisemita. Y él decía, señores, ahora me estoy dando cuenta de que aquí hay un problema con la libertad de expresión full. Porque es cuando yo correcto. estoy con ellos, como que todo bien, y en el momento que lo critico, ya hay como un problema. De Entonces, hecho, de lo más polémico en su último tiempo que salió a relucir fue el tema del irse en contra de la orden mosaica, porque recordemos que al final la verdad es la verdad. Y para mí el tema de la coherencia es algo que representa. Y quiero leer un tweet de un fragmento del discurso que, uy, se me fue, del discurso de la esposa de Charlie, porque definitivamente ella básicamente decía, no lo tengo aquí, se me fue, básicamente decía que esos hacedores de maldad creían que iban a callar a las ideas que promulgaba y que promovía su esposo, que está muy equivocado en buen dominicano. Yo creo que eso que pasó al final, y como recogiendo un poco el tema, lo que va a hacer es
ponerle más leña al fuego a estas ideas que él defendía. Y te digo algo, qué bueno, en cierta manera, que las ideas que él defendía sean las que se estén levantando. Porque al final, la coherencia con relación a la fe es lo que nosotros necesitamos. No una coherencia con relación a una posición ideológica de un partido político o de una ideología que permea un poco el cristianismo, pero que no es cristianismo del todo. Cristiano que me está escuchando el día de hoy. Israel, particularmente, puede causar muchísima polémica y muchísimos temas que podemos traer sobre la mesa. Eso no debe de nublarnos en cuanto a las realidades y verdades fácticas de lo que es el pecado. Lo que está mal, independientemente de que lo haga el hijo de papi o lo haga el vecino. Y eso ahí no nos podemos perder. Y nosotros como representantes de cuerpo, siendo cuerpo nosotros, naturalmente también tenemos hermanos israelitas que van a aceptar al Señor y que están propiciando la venida de un Mesías genuinamente, pero que no necesariamente son parte de lo que un Estado está haciendo del todo. No confundamos una cosa con otra, no confundamos la leche con la magnesia. Nosotros tenemos que ser del lado de la verdad, independientemente de a quién le vaya a afectar. Y ahí entramos en el tema de derecha, izquierda, demócrata, republicano. El republicano de hoy es muy diferente al republicano de hace 20 años solamente. Asimismo también el demócrata de hace 20, 30 años está muy, muy diferente. Inclusive yo diría que hasta sus ideologías medio que como que se han cruzado un poco. Porque ya las posiciones están, por un lado, mucho más extremistas y por un lado, está mucho más polarizada la cosa. Y yo creo personalmente, esto es una opinión personal en mi ignorancia, honestamente se está cumpliendo lo que debe de pasar para que realmente la gente esté en conflicto eternamente. Se está polarizando un punto donde no hay centro, no hay conciliación, no hay una armonía real. Y por eso gente, por ejemplo, como Fernando, que fue allá al programa de la X, que estamos de acuerdo con muchas de sus ideas, más no con la forma. Lo siento, Fernando, pero no puedo estar de acuerdo con tu forma, porque lamentablemente ahí sí lo que está llevando a la práctica es alejarme a aquella persona con la cual yo quiero ganar para sí. Y no ganar para una ideología, sino para ganar a una estabilidad real y a una paz real, que realmente es lo que nosotros necesitamos y promovemos. Y te digo algo, cristiano que me está escuchando, lo que está pasando va a pasar y va a seguir pasando y va a seguir en aumento. Y para poner ahí en contexto, o sea, a raíz de este video que vimos, fue una persona en la República Dominicana de un partido de derecha a básicamente ir en contra o Hacerle discutir, la hacerle la contra. contra a lo que se había hablado en este programa. Que fue el clip que ya nosotros vimos. Él fue a llevar como un discurso contrario. Aquí importante que tú tocabas, Ricky, con esta idea para ya tocar como este último tema que tenemos de esta división entre izquierda y derecha. Algo que ha pasado en el mundo cristiano y compartía con un amigo mío es que en vez de nosotros llevar el evangelio a la política, hemos llevado la política al evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? De que nos hemos montado en un discurso de que necesariamente para yo ser un cristiano, yo necesito abrazar ciertos valores de un partido. Y hemos en cierta forma marcado a un partido sobre otro como el partido cristiano y el partido no cristiano. Personalmente para mí no es una realidad. Yo personalmente creo que los dos partidos son totalmente demoníacos. Es mi forma de pensar y es mi postura. Que un partido sí tenga tal vez algunas cosas que yo como cristiano concilio más, es verdadero y es real. Que apoyan ciertas cosas que yo apoyo es verdadero y es real. Pero te voy a poner esta perspectiva. Como bien tú decías hace 20 años. Hace 20 años ninguno de los partidos, ni el demócrata ni el republicano, aprobaba el matrimonio homosexual. Ninguno de los dos. Los dos creían de manera factual de que el matrimonio estaba dedicado para el hombre y la mujer. Eso incluso fue uno de los discursos principales de Obama en su primer gobierno, de que el matrimonio era para el hombre y la mujer. Eso se fue
fue evolucionando a raíz de la construcción social, donde ahora, espérame, al parecer hay un grupo, vamos a movernos un poquito más a la izquierda. Cuando me muevo un poquito más a la izquierda, veo que hay un grupo que sí apoya el matrimonio homosexual. Y el Partido Demócrata empezó a apoyarlo. El Partido Republicano no. Sin embargo, vemos con el primer gobierno de Trump, donde Trump de manera abierta estaba a favor del apoyo del matrimonio homosexual, del apoyo de la libertad, ¿verdad?, de tu ser transgénero y todo eso. Y de la libertad, en cierta forma, del movimiento de lesbianas y de gays, no necesariamente del transgénero. Pero estamos viendo un partido republicano que estaba totalmente en contra de eso, que hoy en día se ha movido a aceptar esto. Y decimos como que, bueno, pero es el partido cristiano porque no acepta el aborto todavía. Que tenemos un Trump que dice que él está de acuerdo, por ejemplo, con las 3 causales, que está a favor de las 3 causales. Y decimos entonces que hay un partido cristiano sobre un partido no cristiano. Eso es totalmente falso. Y eso es eso es una ola que nos tenemos que desmontar. No hay ningún partido cristiano. Son partidos diabólicos que simplemente han sabido cómo manejar al grupo de los cristianos. Eso es una falacia para mí decir que hay un partido cristiano sobre otro. Pero sí, aunque se llame Partido Social Cristiano. exacto. Aunque se llame partido cristiano, la realidad es que es muy difícil de concebir o de conectar el mundo cristiano con la política. Y creo que por eso el Señor hace tanto énfasis de que nuestro reino no es de este mundo. Porque Eso es importante. va a ser imposible que la cosmovisión cristiana pueda realmente conectar con la política, porque es que hay demasiados lazos al Señores, mundo. pero si solamente nosotros, que somos cristianos, no nos ponemos de acuerdo ni en doctrina, imagínate tú ponernos de acuerdo en ámbitos políticos, ideológicos. O sea, al final del día es un laberinto sin salida. Yo lo que pienso es, y con esto mi último aporte, porque tengo un compromiso y mi esposa me está esperando, me está haciendo señas. Yo lo que pienso es Saludos a Sara. que como cristianos en estos tiempos tenemos que ser prudentes y cautelosos. Ojo, eso no quiere decir que nos callemos. Porque el Señor mismo dijo que el que pierda su vida por mi causa la salvará y el que trate de salvarla la perderá. Entonces, al final del día, oye, nosotros estamos en este mundo con un propósito y en cuanto a misión, nuestra misión es ser pecadores de hombres y tenemos que seguir siendo vocales con esto. Ahora bien, tener mucho cuidado en confundir que esa pesca de hombre va a ser convenciéndolo ideológicamente o políticamente para que se pase de un bando a otro a nivel de partido político. Eso no va a funcionar nunca. Eso siempre tiene que ser basado en una convicción de pecado. O sea, yo te traigo la palabra y el Espíritu Santo hace su trabajo. Ese es nuestro rol. Ahora bien, tenemos que ser cautelosos porque el mundo está demasiado polarizado y las redes han potenciado eso a niveles que, señores, más que la misma muerte de Charlie Kirk, porque vamos a decir que fue un enajenado mental quien lo hizo. Vamos a suponer que una persona que tenía problemas mentales y lo mató, que ni siquiera era un tema político, lo que sea. O sea, hasta pudo haber sido exacerbado por temas políticos por una persona que no está en sus 5 cabales. Ahora bien, todo lo que estamos viendo, celebrando, haciendo trend en TikTok, son gente que está muy bien de sano juicio y lo están celebrando con alevosía, que lo están celebrando con un gozo genuino y real, la muerte de un ser humano. Y ya eso me llama preocupación. Porque no son personas que tú lo llevas a un psiquiatra y te va a decir aquí hay un diagnóstico. No, no. Son gente que se nota que están, sin embargo, ellos están contentos genuinamente por lo que sé. Y eso a mí me llama sumamente preocupación. Entonces, al final del día, yo lo que digo es, nosotros como cristianos tenemos que ser cautelosos en el sentido de cómo nos referimos y en alguna discusión de un debate de ideas, tener cuidado de acalorarnos. Si el que está del otro lado es una persona que ni siquiera es creyente. Porque a veces llegamos a nivel, hermano, el que está del otro lado, si no es creyente, ¿para qué tú estás discutiendo? Yo creo que tenemos que alzar la voz con los que están dentro de la iglesia y que están metiendo doctrina errada y que están en charlatanería. A eso que tenemos que levantarle la voz, porque tenemos que limpiar la casa. Pero el que está afuera, hermano, hámelo, porque ese es el mayor ejemplo y testimonio que le vamos a dar. Usted difiere de mí, no se preocupe, Cristo le ama, yo estoy aquí para lo que al final del día, eso yo veía
y en muchos videos, es lo que yo vi en Charlie y eso es lo que quiero recordar de él. Que se le venía una persona que era trans y decía, ok, tú me puedes contar tu historia, mira, gracias por contarme tu historia, yo preferiría y mi oración es que tú vayas por ahí. O sea, loco, no hay que estar como en guerra con el mundo. Nuestra guerra no es contra el mundo, nuestra guerra es contra buen tipo de maldad. Y al final del día, yo creo que tenemos que enfocarnos, yo creo que estamos siendo distraídos con esas cosas. Yo creo que la iglesia está siendo distraída y que como que la mirada se está desviando hacia otro punto, precisamente para descuidar lo que tenemos que estar, que buscando la santidad, buscando realmente la comunión con el Señor y que lo que estamos en la casa en vez de contaminar, nos mantengamos limpiando nuestra vestidura, porque al final del día Dios va a venir por su novia. Entonces, ahí ese sería como mi mensaje. O sea, una cosa es, está bien que usted haga política, está bien que usted defienda sus valores, que sé cuánto, pero no confunda eso con ser un buen cristiano. El buen cristiano va a ser el que da testimonio y el que ama a su enemigo. Y su enemigo, en este caso, yo no me considero enemigo ni de Ico, ni de ninguno, evidentemente, lo que están, de hecho, son mis amigos. Y aunque Ico piense de esa manera, yo no puedo odiarlo por eso. Yo no puedo desearle un mal por eso. Yo tengo que ser de testimonio para que él vea en mí algo diferente, que le diga, oye, yo pienso diferente a ese muchacho, pero él tiene algo que Dios está ahí. Y eso es por eso que no van a reconocer por ser testigos de Jesucristo, que ese fue el mandamiento. Entonces, nada, con eso era que quería concluir de mi parte. Claro. Y ahí decir que aunque nosotros decimos no atacamos a la persona, atacamos a las ideas, realmente muchas veces eso lo usamos de escudo para realmente vomitarle a la gente. Vomitarle todo lo que nosotros pensamos que no está correcto. Y la forma importa. Por eso critico firmemente lo que decía ahorita, de la manera en la cual Fernando se maneja, planteando sus ideas, porque aunque estoy de acuerdo con muchas de sus ideas, no todas, pero muchas, lamentablemente la forma no demuestra el amor que se requiere para que realmente eso pueda calar. Al final, para mí, lo que él hace con la mano lo desbarata con los pies. Y se lo he dicho frontalmente, y se lo puedo decir frontalmente, con todo el amor y el cariño, que se le puede tener a una persona que realmente se ve que está tirando una lucha genuina. Sin embargo, nosotros como cristianos y como iglesia, recordemos el punto más importante, que lo trazamos desde el principio, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Esto es una lucha espiritual que tenemos que estar clara, que cuando veamos a la persona, nosotros realmente no estamos atacando directamente a la persona, pero no nos escudemos en eso para realmente vomitar lo que nosotros pensamos sobre lo que esa persona está diciendo. Ciertamente la lucha no es en contra de la persona, es contra lo que esa persona piensa, pero también es lo que está manipulando o provocando a que esa persona entre a ese punto. Muchas veces no se va a dar en el campo de las ideas. Hay muchas veces que se va a dar en el campo del corazón. Y ellos sí están claros de ese punto. Y ahí es que nosotros, particularmente creo que como iglesia estamos fallando. Porque ellos se están ganando el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque de una u otra forma están dando un pedacito de amor. Y nosotros que decimos, predicamos que tenemos el amor y que somos parte del amor, porque el amor es Jesús, realmente lo que más nos está faltando es el amor. Y ahí yo creo que tenemos que hacer una culpa grande como iglesia. 100%. Ahí hemos caído en la trampa, ¿no? De querer estar correctos siempre, que vamos a esas discusiones o esos debates a tratar de convencer a otra persona en vez de solamente exponer un punto y de que como un lado se ha ido al extremo, entonces nosotros también nos tenemos que ir al extremo y tenemos que tener siempre como en conciencia de que aunque si tú eres de cierto punto político o creyente, capaz no estás 100% también de acuerdo con todo lo que está haciendo tu bando. ¿Sí me entiendes? Si eres demócrata, capaz no estás 100%, y es lo más probable, que no estés 100% de acuerdo con lo que estás con ese partido político. Igualmente los republicanos. Pero yo creo que también caemos en la trampa de pensar de que, como tú eres demócrata, tú eres republicano, tú estás absolutamente de acuerdo con todo lo que ellos dicen y con lo que todos ellos dicen, cuando no es así. O sea, entonces cuando caemos en ese absolutismo es donde empiezan ya los problemas, ¿no? Yo, de mi parte, concluyo con lo siguiente. El Señor
le está demandando a la iglesia que vuelva a sentarse a la mesa, hermano con hermano. De que estemos sentados a la mesa, Literal, no con idea. discípulos de Jesús, todos juntos, en una misma mesa, compartiendo el pan. ¿Por qué? Porque Jesús viene por una iglesia. Sin embargo, Jesús viene por una iglesia sin mancha. Y ya para mí el llamado, porque esto muy probablemente no lo va a ver una persona que no sea cristiana, o por lo menos que no esté encaminándose hacia. Para mí el llamado es, iglesia, vamos a limpiar nuestra vestidura como parte del cuerpo, pero también vamos a limpiar la vestidura de nuestro hermano. Eso solamente se va a hacer con amor. Entonces, que estemos claros de que todo entonces sentados a la mesa, nuestra única ideología es Jesús. La única ideología que funciona, que trasciende y que realmente es importante y es nuestra vara de medir es el Señor. No es un partido, no es una ideología específica. Y cuando veamos hoy a una izquierda, quizás mañana a una derecha, torcerse de lo que nosotros sabemos que es la vara de medir, que nosotros podamos gritarle al mundo con amor, no con la boca, realmente lo que es. Y ojo, que estemos también preparados, porque lo que ha pasado con Charlie, desde mi punto de vista, no es una persecución a la idea, es una persecución a una persona. Y sí, ahí yo particularmente concluyo que yo sí creo que Charlie es un mártir. Aunque hay gente que lo discute y lo podemos debatir. Yo sí creo que ese muchacho es un mártir porque lo que promovió desde su interior a él hacer lo que él estaba haciendo realmente era Cristo. Y eso es evidente cuando tú ves que él se opuso al sector judío, que sabemos que está haciendo lo mal hecho, sin necesariamente pensar en un partido político. Porque irse en contra de esa corriente era irse en contra del Partido Republicano en ese sentido. Entonces vemos una persona coherente que está siendo motivada realmente por su convicción en Jesús. Y eso realmente para mí es un testimonio de una persona coherente y que nosotros debemos de seguir, vamos a decir que los pasos del Señor como Él lo estaba haciendo. Y de que el único que salió ganando fue él. De verdad. ¿Sí o no? Sí, la Sí. realidad es... El único que de todo esto que salió ganando fue Charlie. Ahí recordemos la soberanía del Señor. La misma esposa, yo estaba viendo el discurso. Ella dice, yo no lo entiendo. Pero el Señor sí. Pero el Señor sí lo entiende. Uh-huh. Y probablemente Charlie sí lo entiende en este momento. Lo está entendiendo hoy. Independientemente de que usted crea que él, su postura escatológica, lo que usted entienda, lo que sí sabemos 100% seguro es que el Señor sí lo entiende. El Señor sí lo entiende. Entonces, que nosotros veamos esta situación como un llamado de atención a que la iglesia se purifique, la iglesia se santifique y que realmente podamos aprovechar entonces ya lo pasado, porque no lo vamos a poder echar para atrás, para que eso sea un wake-up call de la iglesia, no de levantar movimientos políticos, sino levantar el movimiento más importante, porque el Señor viene por su iglesia y la persecución está cerca. Amén. Y yo creo que con eso podemos dar conclusión a esta conversación. Quedaron muchas cosas sí que quedarán para otra reunión como esta, pero nada, señores, ahí nos seguiremos viendo. Qué bueno, viejo, tenerlo aquí al Ale, que no se pierda, Ricky. No, yo no me pierdo, es que tú no me respondes los mensajes. Y ahí entonces, señores, nos vemos nada. Él tira la piedra, tira la piedra y esconde la mano. Tira la piedra y se fue. Y nos vemos en otro episodio de Santos y Herejes. Chao. Chao.